¿Quién murió primero, Adán o Eva? Esta pregunta aparentemente sencilla abre la puerta a perspectivas transformadoras sobre la Biblia. ¿Fue Adán, formado del polvo de la tierra, o Eva, conocida como la madre de toda la vida? Curiosamente, la Biblia no proporciona una respuesta clara, dejando un enigma que ha intrigado a estudiosos, teólogos e historiadores durante siglos. Hoy exploraremos este misterio milenario. Investigaremos secretos dentro del texto bíblico, examinaremos costumbres judías antiguas y manuscritos olvidados, e incluso consideraremos descubrimientos arqueológicos recientes que podrían arrojar luz sobre sus muertes. Sin embargo, el verdadero interés no radica solo en quién murió primero, sino en por qué la Biblia destaca una muerte más que la otra. Existe un significado profético oculto en esta omisión. Este enigma podría revelar aspectos sobre la caída de la humanidad y el plan de redención de Dios. Prepárate para descubrir cómo esta narrativa se relaciona con la profecía bíblica del Mesías que provendría del linaje de la mujer. Quédate con nosotros, porque las perspectivas que obtendrás a partir de esta pregunta son más profundas de lo que imaginas. Al final de este video, tu comprensión sobre Adán y Eva cambiará. Antes de entrar en detalles, necesitamos un pequeño favor. Si disfrutas descubriendo secretos bíblicos y revelando verdades ocultas, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. También queremos saber tu opinión. ¿Quién crees que murió primero, Adán o Eva? Comparte tus pensamientos en los comentarios y envía este video a otros que disfruten explorando los significados más profundos de las Escrituras. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas ideas impactantes con el mundo. Comencemos. Para determinar quién murió primero, Adán o Eva, volvamos al inicio, el libro del Génesis. La Biblia nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, y luego formó al primer ser humano, Adán, del polvo de la tierra, Génesis 2:7. Esta conexión es significativa, ya que el nombre Adán proviene de Adamá, la palabra hebrea para tierra, subrayando su vínculo intrínseco con el mundo material. El acto de Dios al soplar vida en las narices de Adán no solo lo animó, sino que también lo dotó de una esencia divina, diferenciando a los humanos de todas las demás criaturas. En este entorno idílico, Adán pronto fue acompañado por una compañera. Observando que la soledad no era beneficiosa para Adán, Dios decidió crear una compañía adecuada para él. Indujo un profundo sueño en Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas para formar a Eva, la primera mujer. Génesis 2:21-22. A diferencia de la creación de Adán a partir de la tierra, Eva fue formada a partir del tejido de Adán, resaltando una conexión profunda entre ellos. Coexistieron en una unidad perfecta, no solo entre sí, sino también con Dios, quien frecuentaba el jardín donde habitaban. Adán y Eva fueron encargados de cuidar el jardín y podían disfrutar libremente de sus frutos, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:16-17. Esta instrucción servía como una prueba de su obediencia y confianza en la sabiduría divina, simbolizando su libertad y las limitaciones inherentes a ella. Sin embargo, esta era de inocencia fue breve. Una serpiente astuta, representación de Satanás, apareció en escena. Las Escrituras mencionan que la serpiente era más sagaz que cualquier otro animal salvaje creado por el Señor Dios. Génesis 3:1. Se acercó a Eva, sembrando dudas sobre la orden de Dios al preguntar, ¿realmente dijo Dios, no deben comer de ningún árbol del jardín? Eva aclaró que la prohibición se limitaba a ese árbol, ya que comer de él llevaría a la muerte. Génesis 3:2-3. Pero la serpiente
Con argumentos persuasivos replicó: no morirán realmente, porque Dios sabe que el día que coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 4, 5. Aquí presenciamos los momentos iniciales de engaño e incertidumbre en la historia humana. Atraída por la idea de adquirir sabiduría y ser como Dios, Eva sucumbió a la tentación y comió del fruto prohibido. Este acto fue crucial, no solo para Eva, sino para toda la humanidad. Posteriormente, compartió el fruto con Adán, quien también comió sin protestar. Su decisión tuvo implicaciones profundas, estableciendo la base para el arco narrativo de la Biblia que gira en torno al pecado, la salvación y el anhelo de redención. Pero surge la pregunta: ¿quién sucumbió primero, Adán o Eva? Al profundizar en las escrituras bíblicas, examinar evidencias históricas y arqueológicas y considerar interpretaciones académicas, buscamos descubrir perspectivas que podrían sorprenderte. Tras su transgresión, la serenidad del jardín del Edén cambió para siempre. Las escrituras narran que Dios paseaba por el jardín en la parte fresca del día y llamó a Adán y Eva. ¿Dónde están? Génesis 3, 9. Esta pregunta no buscaba informar a Dios, quien ya sabía su ubicación. Más bien era una confrontación directa, obligándolos a enfrentar su recién adquirido sentido de culpa y vergüenza. Observa cómo Dios orquestó la confrontación. Inicialmente llamó a Adán, a pesar de que Eva fue la primera en probar el fruto prohibido. Este detalle es crucial, ya que Adán, como líder de la familia y primer ser humano creado, tenía un deber único. Se esperaba que guiara y protegiera, pero permaneció pasivo durante el engaño de la serpiente, simplemente imitando la elección de Eva. Cuando Dios lo enfrentó con la pregunta: ¿has comido del árbol del que te ordené no comer? Adán desvió la culpa hacia su compañera diciendo: la mujer que pusiste a mi lado me dio del fruto y yo lo comí. Génesis 3, 11 y 12. Luego, Dios cuestionó a Eva, quien también evitó asumir la responsabilidad, admitiendo: la serpiente me engañó y comí. Génesis 3:13. Esta tendencia de evadir la culpa subraya el deterioro en su relación entre ellos y con Dios. En lugar de aceptar sus acciones, se acusaron mutuamente, un patrón que ha persistido a lo largo del tiempo. Finalmente, Dios confrontó a la serpiente, el provocador original, quien no tuvo justificación ni respuesta. Este orden, Adán, Eva, luego la serpiente, refleja la estructura de los castigos subsecuentes. Ahora profundicemos en estos castigos. Comenzando con la serpiente, Dios la condenó más severamente que a todas las demás criaturas. En Génesis 3, 14, 15, decretó que se arrastraría sobre su vientre y comería polvo toda su vida. Sin embargo, hay un significado más profundo aquí, en lo que se conoce como el protoevangelio o el primer evangelio. Dios predijo una hostilidad continua entre la serpiente y la mujer, y entre sus descendientes. Él aplastará tu cabeza y tú herirás su talón. Esta declaración anticipa el triunfo final de Cristo sobre Satanás. Luego, el Señor habló a Eva, detallando un doble castigo: un sufrimiento intensificado durante el parto y una transformación en su relación con su esposo. Como se declara en Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto. Con dolor darás a luz hijos. Tu deseo será para tu esposo y él te dominará. Este decreto no solo se limitó al sufrimiento físico, sino que también señaló un cambio en la dinámica de las interacciones humanas. La armonía previa quedó marcada por la discordia, el anhelo y una lucha por el control. El rol de Eva como madre estaría lleno de una gran felicidad y profundo dolor, como se ejemplifica más tarde en la historia de sus hijos, Caín y Abel. Luego Dios se dirigió a Adán, quien enfrentó las repercusiones más severas por la transgresión de la humanidad.
En Génesis 3, 17-19, Dios declaró: por haber escuchado a tu esposa y comido del árbol del cual te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con penoso trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Para Adán, la maldición no fue solo física, sino que afectó la misma tierra de la que fue creado. El suelo, que antes era una fuente de vida, ahora produciría espinos y cardos. Adán estaba condenado a una vida de arduo trabajo, luchando contra una tierra maldita e inhóspita. Aunque tanto Adán como Eva recibieron castigos severos, la penalidad de Adán estaba profundamente ligada al trabajo físico y a la tierra, subrayando una conexión directa con la maldición corpórea de la mortalidad. La frase «con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra» resalta las consecuencias físicas de su desobediencia. Génesis 3:19 concluye con un recordatorio sombrío: porque polvo eres, y al polvo volverás. Esta declaración introdujo el concepto de la muerte, un destino reservado tanto para Adán como para Eva. Sin embargo, parece haber recaído un peso mayor sobre Adán debido al agotador trabajo físico y la fatiga que implicaba su castigo. Ambos enfrentaron duras penas, pero la naturaleza del castigo de Adán estaba claramente vinculada al mundo tangible, la tierra de la que fue formado y el esfuerzo necesario para subsistir. Esta conexión ha llevado a algunos estudiosos a reflexionar si las exigencias físicas intensas y el estilo de vida riguroso pudieron haber precipitado una muerte más temprana para Adán en comparación con Eva. Para evaluar esta hipótesis, es esencial explorar la narrativa bíblica en su totalidad y comprender los contextos históricos y culturales que rodean este debate milenario. Al profundizar en los relatos bíblicos sobre las muertes de Adán y Eva, la narrativa en torno a la muerte de Adán es relativamente clara en las Escrituras. El libro del Génesis, específicamente en Génesis 5:5, registra: así todos los días que vivió Adán fueron 930 años, y murió. Este versículo forma parte de la sección genealógica conocida como las Toledot, que documenta la descendencia desde Adán hasta Noé, proporcionando una edad detallada para la muerte de Adán: 930 años. En contraste, las Escrituras guardan silencio sobre los detalles de la muerte de Eva. A pesar de su papel crucial en la narrativa del Génesis, no se ofrecen detalles sobre cuándo o cómo falleció, dejando un vacío notable en el registro bíblico que ha intrigado a estudiosos y teólogos durante siglos. La ausencia de información sobre la muerte de la primera mujer, especialmente cuando las vidas de muchos patriarcas y matriarcas están documentadas meticulosamente, resulta particularmente desconcertante. Para abordar estas lagunas, algunas tradiciones judías antiguas y escritos extrabíblicos, como el libro de los Jubileos y la vida de Adán y Eva, ofrecen perspectivas, aunque no están incluidos en la Biblia canónica, y son considerados apócrifos o pseudepígrafos por la mayoría de las denominaciones cristianas y judías. Por ejemplo, el libro de los Jubileos menciona que Eva murió pocos años después de Adán, específicamente 6 años, según algunos relatos. Esto sugiere una proximidad temporal entre sus muertes. Sin embargo, la ausencia de reconocimiento en la Biblia canónica sobre la muerte de Eva plantea más preguntas. ¿Por qué el fallecimiento de una figura tan crucial no fue registrado en los textos principales? Una posible interpretación de por qué la Biblia no menciona la muerte de Eva se centra en el propósito narrativo dentro de Génesis 5. Esta sección rastrea la descendencia de Adán a través de su hijo Set, nacido después de que Caín asesinara a Abel, Génesis 4:25. El objetivo de la genealogía es documentar el linaje que conduce a Noé y posteriormente a Jesucristo.
La narrativa pone énfasis en los descendientes de Adán, posiblemente excluyendo deliberadamente la muerte de Eva para mantener el enfoque en el linaje masculino y el cumplimiento de la profecía mesiánica. Para comprender esta omisión, es importante considerar el contexto histórico del antiguo Cercano Oriente, donde las sociedades patriarcales típicamente destacaban a los descendientes varones en los registros genealógicos. Las mujeres rara vez eran mencionadas, a menos que influyeran significativamente en el nacimiento de un descendiente importante o en la continuación de un linaje particular. Aunque Eva es reconocida como la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, podría haber sido omitida de los registros de muerte para mantener el enfoque en el linaje masculino, particularmente a través de Set, quien simboliza la línea piadosa que conduce al Mesías. Aunque la Biblia guarda silencio sobre los detalles de la muerte de Eva, esta ausencia ha dado lugar a diversas especulaciones. Algunos investigadores proponen que Eva podría haber fallecido antes que Adán, posiblemente debido a los profundos impactos emocionales y físicos de sus experiencias de vida, el dolor por la pérdida de su hijo Abel, los desafíos del parto y las consecuencias de su transgresión inicial podrían haber contribuido a una muerte temprana. Esta hipótesis sigue siendo especulativa, pero proporciona una razón plausible para la falta de mención bíblica sobre su muerte. Otra perspectiva considera el significado simbólico de Eva dentro de la narrativa bíblica. Su vida y legado se alinean con la profecía de Génesis 3:15, donde Dios anuncia que su descendencia finalmente derrotará a la serpiente. Esta profecía anticipa la llegada de un Salvador descendiente de su linaje. El enfoque escritural en la muerte de Adán podría simbolizar el cierre de una era, marcando el final del primer hombre. La muerte de Eva, aunque segura, no se registra, posiblemente para dirigir la atención de los lectores hacia la promesa de salvación que sus descendientes encarnan. Además, debe considerarse la influencia de la tradición oral en la composición de los textos bíblicos. En el mundo antiguo, las narrativas se transmitían oralmente a través de generaciones antes de ser documentadas. El énfasis en la muerte de Adán en estos relatos podría reflejar el enfoque de los narradores en el legado del patriarca, otorgando menos importancia a detallar la muerte de Eva, ya sea asumiendo que era conocida o considerándola menos crucial para la narrativa más amplia de la historia humana y la redención. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Mientras que la Biblia registra explícitamente que Adán vivió 930 años antes de morir, permanece en silencio sobre los detalles de la muerte de Eva. Esta ausencia ha generado diversas interpretaciones, con tradiciones judías tempranas y textos suplementarios ofreciendo perspectivas alternativas. El misterio de si Eva murió antes o después de Adán persiste, pero el énfasis en la muerte de Adán probablemente cumple un propósito teológico más profundo: resaltar la conclusión de la vida del primer hombre y dirigir la atención hacia la renovación prometida a través de la progenie de Eva. Continuando nuestra exploración, profundicemos en las pistas históricas y arqueológicas que podrían ofrecer información adicional sobre el antiguo misterio de si Adán o Eva murieron primero. Aunque no existe evidencia física que pruebe definitivamente la existencia de Adán y Eva, dado que vivieron antes de los registros arqueológicos, podemos obtener contexto a partir de las antiguas tradiciones funerarias. Nos centramos en Mesopotamia, a menudo llamada la cuna de la civilización, situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta región es ampliamente considerada por los estudiosos como una posible ubicación de los eventos descritos en el Génesis.
En este antiguo entorno, las costumbres funerarias variaban significativamente según el estatus social, el género y las creencias religiosas. Los hombres solían recibir entierros más elaborados, acompañados de inscripciones detalladas y una variedad de objetos funerarios, como herramientas, armas y pertenencias personales, destacando sus roles sociales como líderes y guerreros. En marcado contraste, los entierros de las mujeres tendían a ser más simples, con menos inscripciones y ofrendas más modestas, reflejando los roles domésticos que a menudo ocupaban en estas sociedades. Esta distinción en las prácticas funerarias subraya las normas sociales basadas en el género prevalentes en esa época, donde los hombres eran las principales figuras de autoridad pública y familiar. Este sesgo cultural podría arrojar luz sobre por qué la Biblia detalla la edad de Adán al morir, pero no la de Eva. Redactada en una sociedad patriarcal, la narrativa bíblica probablemente refleja las normas de género de su tiempo, enfatizando el linaje y liderazgo masculino. Adán, como el primer hombre y progenitor de la humanidad, fue considerado una figura fundamental, mereciendo un registro detallado de su edad y muerte. En contraste, el papel de Eva, aunque esencial, no recibió el mismo nivel de prominencia genealógica, especialmente en registros que privilegiaban a los sucesores masculinos. Apoyando esta interpretación, los arqueólogos han descubierto tablillas de arcilla e inscripciones de las antiguas civilizaciones Sumeria y Acadia, que reflejan un estilo genealógico similar al de la Biblia. Estos artefactos frecuentemente catalogan a reyes, gobernantes y patriarcas, registrando sus reinados y edades de manera similar a las genealogías del Génesis. Es notable que estos registros históricos rara vez reconocen a las mujeres, a menos que ocuparan posiciones significativas, como reinas o sacerdotisas. Esta práctica cultural predominante probablemente influyó en la decisión de los autores bíblicos de centrarse en el linaje y la vida de Adán, mientras excluían información detallada sobre la muerte de Eva, manteniendo el enfoque en las figuras masculinas cruciales para la narrativa histórica y teológica que estaban construyendo. El cementerio real de Ur, que data del siglo XXVI a.C., representa un descubrimiento fundamental en la arqueología mesopotámica. Este cementerio incluye la tumba de la reina Puabi, que destaca las pronunciadas disparidades en las costumbres funerarias entre hombres y mujeres de alto estatus. Las tumbas de los hombres a menudo contenían armas, lo que reflejaba sus roles como guerreros, mientras que las tumbas de las mujeres, incluidas las de las reinas, presentaban artículos como joyas y herramientas cosméticas, enfatizando sus roles domésticos. Estas prácticas funerarias subrayan las distinciones de género presentes en los rituales de muerte, que podrían haber influido en cómo se elaboraron los registros históricos, incluidos los de la Biblia. Los sumerios, una de las primeras civilizaciones en Mesopotamia, albergaban creencias complejas sobre la vida después de la muerte, que imaginaban como un inframundo sombrío y lleno de polvo. Para facilitar un paso seguro hacia esta vida futura, enterraban a los fallecidos con objetos personales y ofrendas, aunque la suntuosidad de estos entierros a menudo reflejaba el rol social del individuo. Los hombres, vistos típicamente como cabezas de familia y líderes comunitarios, recibían arreglos funerarios más elaborados. En contraste, las mujeres, cuyo papel social se centraba en el parto y las tareas domésticas, tenían ritos más sencillos. Este marco cultural probablemente influyó en el énfasis narrativo bíblico en la muerte de Adán, mientras que omitió detalles sobre la muerte de Eva. Estas ideas arqueológicas revelan cómo las antiguas visiones sobre la muerte y el legado
pudieron haber moldeado el enfoque de los escritores bíblicos, destacando la muerte de Adán como un evento histórico importante y dejando de lado la de Eva, posiblemente debido a los prejuicios de género de la época. Este enfoque refleja las normas sociales más amplias que priorizaban los logros masculinos en los registros históricos y genealógicos del período. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de estas observaciones? La ausencia de detalles específicos sobre la muerte de Eva en los textos bíblicos podría no ser simplemente un descuido, más bien podría reflejar los prejuicios de género y las tradiciones funerarias prevalentes en esos tiempos. El relato detallado de la muerte de Adán y de sus descendientes subraya el énfasis tradicional en las figuras masculinas como portadoras del linaje y narradoras de la historia. Pero, ¿sugiere esto que Eva murió primero o que su fallecimiento simplemente fue considerado menos significativo en los registros? A medida que profundizamos, examinaremos tanto las perspectivas teológicas como las proféticas que podrían arrojar luz sobre este tema enigmático. Desde un punto de vista teológico, el silencio sobre la muerte de Eva en las Escrituras podría sugerir algo más que una simple omisión. Podría indicar un tema profético más amplio que permea la Biblia. En 1 Corintios 15:22, el apóstol Pablo afirma: «Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados». Este pasaje presenta a Adán como el representante simbólico de la humanidad en su descenso hacia el pecado, con su desobediencia introduciendo la muerte en el mundo, estrechamente vinculada al concepto del pecado original. Al centrarse en la muerte de Adán, las Escrituras destacan su papel crítico en la caída de la humanidad, enfatizando la introducción del pecado y la mortalidad a través de sus acciones. En las creencias cristianas, Adán es comúnmente reconocido como el ejemplo original de las fallas de la humanidad, personificando las imperfecciones que surgieron de la desobediencia. Su vida y posterior muerte ilustran la corrupción que se apoderó de la creación debido a estos fallos. Génesis 5:5 documenta su fallecimiento a los 930 años como un recordatorio contundente de la consecuencia última del pecado, la mortalidad. Pero surge la pregunta, ¿por qué la Biblia no menciona explícitamente cuándo murió Eva? Para comprender por qué la muerte de Eva no se registra, es crucial revisitar la promesa dada en Génesis 3:15, conocida como el protoevangelio o el primer evangelio. Tras la caída de la humanidad, Dios anunció a la serpiente: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón». Esta profecía es significativa porque predice a un futuro redentor que superará el pecado y la muerte, emergiendo de los descendientes de la mujer. En contraste con Adán, cuya muerte simboliza el inicio del pecado, Eva encarna una esperanza y una promesa de redención. Representa el anuncio de salvación, sugiriendo que ésta surgiría a través de sus descendientes. Mientras que la muerte de Adán personifica la mortalidad introducida por el pecado, Cristo, a menudo llamado el último Adán en 1 Corintios 15:45, simboliza la renovación y el triunfo sobre el pecado a través de la resurrección. La distinción entre el primer Adán y el último Adán forma un concepto clave en el Nuevo Testamento. La desobediencia del primer Adán introdujo la muerte en el mundo, mientras que la obediencia y el sacrificio supremo de Cristo en la cruz abrieron la puerta a la vida eterna. Esta yuxtaposición teológica explica por qué los textos bíblicos enfatizan la muerte de Adán en lugar de la de Eva. Subraya la realización del plan de redención de Dios a través de Cristo, quien nace de una mujer.
Además, la ausencia de Eva en los relatos sobre la muerte podría simbolizar una transición narrativa de la condenación hacia la redención. En la narrativa del Nuevo Testamento, las mujeres desempeñan un papel fundamental en la historia de la salvación. María, la madre de Jesús, contrasta fuertemente con Eva. Mientras que las decisiones de Eva introdujeron el pecado, la disposición de María para aceptar el plan de Dios trajo al Salvador destinado a rescatar a la humanidad. Esta dinámica refuerza el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15, donde la descendencia de la mujer finalmente derrotará a la serpiente. Este enfoque profético en el final de Adán y la omisión de la muerte de Eva probablemente tiene un propósito, guiando la narrativa hacia la redención y resaltando el papel transformador de las mujeres en la misión redentora de Dios. La narrativa que presenta a Adán como el catalizador del pecado en el mundo prepara el terreno para la introducción de un Salvador, el último Adán, Jesucristo, quien ofrece un camino hacia la vida eterna. La ausencia de la muerte de Eva en las Escrituras desvía la atención hacia la promesa profética de un Salvador que surgiría de su linaje, cumpliendo el plan de Dios para restaurar a la humanidad. En Romanos 5:12, Pablo afirma: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». Este enfoque en el papel de Adán, al introducir el pecado, también anticipa el remedio. Si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, ¿cuánto más reinarán en vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia? Romanos 5:17. Esta comparación subraya el paso de la caída de la humanidad a través del primer hombre hacia la salvación ofrecida por Cristo. ¿Por qué entonces la Biblia omite los detalles sobre la muerte de Eva? Teológicamente, esto podría sugerir que su papel como la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, simboliza la promesa de vida que se cumple en su descendiente, Jesucristo. Mientras que la muerte de Adán se menciona para subrayar las consecuencias del pecado, el legado de Eva está orientado hacia la promesa de redención, una elección narrativa matizada pero profunda que trasciende la historia inicial de Génesis para abarcar la esperanza más amplia presentada por el Evangelio. Entonces, ¿quién murió primero, Adán o Eva? Aunque las Escrituras claramente mencionan que Adán vivió 930 años, guardan silencio sobre la muerte de Eva. Este silencio ha llevado a algunos a especular que Eva pudo haber muerto primero, posiblemente para mantener el enfoque narrativo en Adán como el progenitor original. Otros proponen que esta omisión es deliberada, con el objetivo de destacar la seguridad profética de la salvación a través de la descendencia de Eva. En última instancia, la falta de información sobre la muerte de Eva abre la puerta a diversas interpretaciones, invitándonos a profundizar en discusiones teológicas e históricas. Independientemente de quién murió primero, el tema central de la narrativa bíblica permanece. El pecado fue introducido en el mundo por un hombre, y a través de un Salvador, la redención está disponible para todos. ¿Qué opinas tú? No dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver este video. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo. Si te interesan más exploraciones sobre misterios bíblicos, revisa nuestros otros videos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.